Hola a todas y todos. Nos encontramos de esta manera para continuar con nuestra teoría de las relaciones internacionales 1. Este video es parte de nuestra clase del lunes 10 de agosto del 2020 y lo que motiva este video es avanzar en términos de esta mirada que teníamos de mutua constitución entre campo y teorías y producción teórica, y específicamente ya concentrarnos en las primeras elaboraciones teóricas que detectamos en el plano de las relaciones internacionales. La pregunta sería, si uno tiene que estudiar teoría de las relaciones internacionales, bueno, ¿en dónde empezamos? ¿No? Y en dónde empezamos, de alguna manera nos remite a otra pregunta sobre la cual en nuestro campo se ha venido trabajando bastante últimamente, que tiene que ver con en qué momento ubicamos nosotros los orígenes del campo de las relaciones internacionales, en qué momento se detecta la configuración de un campo científico de estudio de aquella realidad o dimensión de la realidad social que emerge de la coexistencia de múltiples sociedades, ¿no? Tal como define Rosenberg a las relaciones internacionales, una definición bastante interesante y bastante amplia. Bien, en principio podemos decir que esta respuesta sobre el origen del estudio de las relaciones internacionales bajo criterios científicos y las primeras elaboraciones teóricas han tenido distintas respuestas. La respuesta que prevalecía haría más o menos unos 30, 40 años era la respuesta que ubicaba los orígenes del estudio de las relaciones internacionales, el estudio científico de las relaciones internacionales en Estados Unidos en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. El trabajo más elocuente que representa esa mirada sobre la historia de nuestros orígenes, si quieren, es aquel capítulo de Stanley Hoffman, de su libro Jano y Minerva, en la cual él describía las relaciones internacionales como una ciencia social estadounidense y se detenía un poco en mecanismos institucionales, en necesidades de política exterior estadounidense, recepción de intelectualidad europea, inserción en la institucionalidad universitaria estadounidense, etcétera, etcétera. Con posterioridad a esa mirada, esa mirada sobre los orígenes de nuestro campo fue lentamente desplazada por nuevos hallazgos que comenzaron a sostener que el estudio científico de las relaciones internacionales podía rastrearse hacia fines de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y entonces allí se recuperan una serie de trabajos del periodo de entreguerras, trabajos científicos de las relaciones internacionales, y además se refuerza esto con la idea o con presentar ciertos indicadores de la existencia de un incipiente campo de las relaciones internacionales, al referirse a, además de publicaciones, espacios institucionales, como ya la mítica cátedra in Aberystwyth, o bien ciertas fundaciones que buscaban fomentar el estudio de las relaciones internacionales. Esta mirada tenía varias particularidades. En principio nos redirigía en nuestra consideración hacia el escenario europeo sin necesariamente descartar la presencia de ciertas contribuciones provenientes de Estados Unidos. Ahí persiste un poco esta idea que habíamos discutido en nuestra última clase sobre el etnocentrismo, ¿no? de nuestras primeras enunciaciones teóricas. Nos redirige hacia Europa en la primera enunciación de estos nuevos orígenes, si quieren, estaba muy vinculada a la propia experiencia de la Primera Guerra. Muchos
sostenían la hipótesis de que la propia experiencia de la Primera Guerra había disparado cierto interés por el estudio de las relaciones internacionales, y en algunos casos algunos autores decían, bueno, con el objeto de evitar que este escenario se reiterara. Y acompañada a esta lectura venía también cierta mirada de una suerte de estilización de las discusiones que habían en ese escenario europeo de la posguerra, de la post-Primera Guerra Mundial, en forma de una suerte de debate, ¿no? Digo, ustedes van a encontrar en mucha literatura que se refiere a un debate, ¿sí? Idealismo-realismo o liberalismo-realismo, que adquiere, si quieren, una presencia mítica junto a 1919 en nuestra propia narrativa de Orígenes del Campo. Una presencia mítica en tanto que es bastante discutida esa estilización de debate. Sobre esto avanzaremos dentro de un par de clases, tratando de, a través de las producciones teóricas del periodo, tratando de comprender la complejidad de las discusiones en ciernes, los matices, las variantes, ¿no? Digo, pero no es lo que nos ocupa hoy. Hoy estamos tratando de ubicar el inicio, ¿no? de esta cuestión. En parte uno podría decir, bueno, sí, este momento es un momento en el cual se han constatado ya indicadores que nos refieren a la constitución, la configuración de un campo científico de las relaciones internacionales, pero en estos últimos años han habido avances interesantes que han complejizado un tanto más esta mirada, ¿no? Digo, no se debate en realidad que en ese momento, con posterioridad a la Primera Guerra Mundial, haya habido, si quieren, una expansión del estudio científico, ¿no? De las relaciones internacionales. Lo que está un poco en discusión, si quieren, es que esto haya respondido automáticamente a la propia experiencia de la Primera Guerra Mundial. Por supuesto no la descartan como experiencia histórica, compleja, política, social, con sus consecuencias, ¿no? En el escenario europeo, pero estos estudios buscan sortear cierto contextualismo que en realidad a veces acontece cuando uno hace historia de los campos científicos, ¿no? En donde se pretende sumar cierta correspondencia lineal entre un conjunto de sucesos o hechos particulares de la realidad política, en este caso económica o social internacional, y la producción teórica. Dicen, la conexión entre estos dos planos es mucho más compleja y no es tan lineal. Y entonces estos nuevos estudios lo que sostienen es que el campo, primero que el campo se forja en un proceso de muchísima más larga duración. Digo, no hay un momento específico, ¿no? Uno puede señalar una cátedra, una publicación como indicadores de un proceso de constitución de un campo de estudios, lógicamente, ¿sí? Pero que no responden automáticamente a la Primera Guerra, sino que de alguna manera este proceso ya estaba desatado con anterioridad. O sea, este interés por el estudio de las relaciones internacionales de manera científica inclusive encuentra manifestaciones anteriores a la Primera Guerra Mundial. Y entonces, a partir de esta explicación o a partir de estos hallazgos de la historia de nuestro propio campo, lo que se tiende a pensar actualmente es que lo que motiva el interés o el estudio científico de las relaciones internacionales, más que la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Digo, la Primera Guerra Mundial también desató una variedad de estudios, pero digo, además de esto, fueron una serie de transformaciones que fueron insinuándose en la Europa del último cuarto del siglo XIX. Interesantemente, muchos autores manifiestan o muestran el modo en el que una variedad de complejas transformaciones sociales, políticas y económicas albergaron una
variedad significativas de preguntas y de estudios que ya iban indicando una inclinación por estudiar sistemáticamente lo internacional. El trabajo de Knudsen, si quieren, para orientar un poco en qué consisten estas transformaciones, identifica una serie de procesos que, digo, nosotros los vamos a citar aquí aisladamente, si quieren, sistemáticamente, pero que trabajan conjuntamente en la complejidad de este fin del siglo XIX. En principio uno podría decir, bueno, ¿cuáles son estas transformaciones perceptibles por los primeros exponentes, ¿no? Los primeros aportes al estudio científico de esta realidad social? Bueno, en principio hay digo, que inclusive se ve en los textos, ¿no? Que son nuestros primeros referentes, una atención y una mención permanente a un mundo que está mostrando fenómenos novedosos y que merecen ser estudiados y que deben ser desentrañados de conceptos que pueden pensarse que refieren a lo mismo. Veremos en nuestro próximo encuentro de esta misma clase, digo, esto se ve claramente en el caso de Hobson, ¿no? Digo, cuando él busca diferenciar imperialismo, colonialismo, nacionalismo, y además evidencia la necesidad de la diferenciación conceptual, lo cual es interesante, ¿no? Digo, ahí hay una vocación por el estudio científico de los fenómenos, pero por otro lado, él manifiesta su interés por esta cuestión en tanto que muestra una novedad, ¿no? Digo, esta es una forma nueva especialmente vinculada al imperialismo. Para no detenernos más aquí, que luego continuaremos en el otro link que tienen subida al aula. ¿Cuáles son estas transformaciones? Bueno, en principio, otra de las cuestiones que los autores convergen en detectar es esta idea de un mundo cada vez más interconectado, ¿no? Digo, esa interconexión es una Europa más interconectada, pero una Europa más interconectada a nivel global, ¿no? Digo, es una interconexión que tiene que ver con la expansión de la influencia política, económica, cultural europea a nivel global, asociada a variedad de procesos, ¿no? La expansión económica, la expansión comercial, las transformaciones en el plano de la producción, las transformaciones en el plano de la comunicación, ¿no? Digo, y asociado a esto también los modernos medios de comunicación de masas, ¿no? y el modo en el que a partir de ellos y del acceso de poblaciones en un proceso de creciente alfabetización, el mundo es presentado como una realidad un tanto más cotidiana, ¿no? Digo, no podemos descartar aquí cierta curiosidad de algunos públicos, sectores de lectores europeos frente al exotismo de las sociedades no europeas, en donde los propios estados europeos ejercían la dominación imperial. Esto se manifiesta en los gustos artísticos, en las decoraciones de las casas, en las vestimentas, ¿no? Digo, la mirada sobre estas sociedades exóticas es parte, si quieren, de un proceso en el cual este mundo más interconectado, ¿sí? Se encuentra, si quieren, disponible a su estudio, a su mirada, de una manera mucho más, si quieren, fluida de lo que podía haber sucedido en ocasiones anteriores, ¿no? Digo, se habla de interconexión, pero esta mirada sobre la interconexión necesariamente nos va a llevar en un momento a las preguntas sobre las condiciones de esta interconexión y las asimetrías inscriptas en esa interconexión. Digo, la expansión comercial, la expansión de la producción industrial y si quieren,
esta idea de la conquista de los mercados no europeos necesariamente nos remiten a las preguntas sobre las desigualdades, las condiciones de dependencia, los desarrollos desiguales, etcétera, el imperialismo, etcétera. Uno de los procesos de transformación, para no anticiparnos, tiene que ver con este mundo a partir del cual no solamente las dinámicas tecnológicas vinculadas a lo económico, a la producción y con sus consecuencias en el campo del comercio y en el campo de las finanzas, sino también las innovaciones tecnológicas vinculadas a las comunicaciones, ¿no? y especialmente estos medios de comunicación masivos nos permiten pensar que esto genera no solamente inquietudes, sino preguntas que ofrecen, si quieren, alicientes muy específicos para avanzar en el estudio de estas novedades y de las repercusiones sociales, políticas, económicas que esto pudiera llegar a tener. Asociado a todo esto, lógicamente, hay si quieren, una variación en la configuración de fuerzas de este escenario europeo. Y aquí es interesante detectar un par de cuestiones, ¿no? La variación en la configuración de fuerzas no debe circunscribirse únicamente al modo en el que nosotros podemos analizar la redistribución de poder entre los estados, ¿no? Quien estudia fines del siglo XIX o historia de fines del siglo XIX claramente comienza a encontrar a aquellos que trabajan en clave de manifestar el modo en el que habría una emergencia, ¿no? de nuevos poderes o de nuevas potencias en la escena internacional, referencias a Alemania, referencias a Estados Unidos, posteriormente, más adelante, referencias a Japón en el plano del Extremo Oriente. Pero bueno, eso podría ser una redistribución en términos más clásicos, ¿no? Hay estados que comienzan a jugar, si quieren, en las ligas mayores, pero también hay una variación en la correlación de fuerzas vinculadas a las fuerzas sociales, ¿no? Y que esto también va a tener que ver con la pregunta sobre las relaciones internacionales. El modo en el que se van perfilando los actores, o se van agrupando, se van contactando o van mostrando ciertas incidencias, actores vinculados al mundo de la producción y de las finanzas, no van a dejar de ser, por ejemplo, objeto de estudio, objeto de atención en algunos de nuestros referentes. Hobson mismo, como veremos en nuestro próximo link, Hobson mismo se detiene en estos sectores como sectores partícipes de una serie de procesos vinculados al imperialismo, los reconoce como actores decisivos en la orientación de ciertas políticas exteriores de los estados. El mundo del trabajo, el incremento de los lazos entre el mundo del trabajo y el modo en el que esto repercute en la ampliación del internacionalismo, ¿no? Pasa a ser, si quieren, parte activa dentro de una variada gama de iniciativas, discusiones vinculadas al internacionalismo, que es algo que nos ocupará dentro de 2 lunes, ¿no? Y además de estas transformaciones, lógicamente, si quieren, una profesionalización de las ciencias sociales, como dirá Wallerstein en algún momento, ¿no? Las ciencias sociales se van imponiendo como forma de organización del conocimiento, y lo que se observa hacia fines del XIX y avanzando, ¿no? Es una creciente especialización dentro del ámbito de las ciencias sociales, racionalización, profesionalización, incremento de los recursos destinados en muchas sociedades europeas al estudio científico de las distintas dimensiones de la vida social. Comienzan a observarse claramente, ¿no? en la materialidad de las ciencias sociales, espacios institucionales específicos, canales de difusión o distribución de ideas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que uno podría decir? Bueno, estas transformaciones
comienzan a ser motivo de estudio y a generar preguntas que dentro de lo que es el parámetro organizativo de la producción de saberes del final del siglo XIX, que es el de las ciencias, ¿sí?, van a ir albergando o configurando el inicio del campo de las relaciones internacionales. Y es allí donde nosotros vamos a encontrar los primeros exponentes de elaboraciones teóricas que han colaborado con las relaciones internacionales. Y podríamos, si quieren, identificar cuáles son estas temáticas que motivan el estudio sistemático de lo internacional. Bueno, si quieren, uno dice, bueno, la guerra y la paz, lógicamente, porque además pensemos que es un escenario en el que comienzan a incrementarse las turbulencias, se erosiona en determinados mecanismos destabilizadores que se habían consolidado en la política internacional europea. A partir de Crimea en adelante hay un proceso de erosión de estos mecanismos y de agudización de la conflictividad, si quieren, o de la potencial conflictividad entre los estados europeos, que hace que, por supuesto, la guerra y la paz sean motivos de estudio. Y cuando uno dice la guerra y la paz, bueno, también encontramos esto apuntalado por distintos abordajes, ¿no? Algunos en clave más nacionalista, otros en claves más pacifistas. Recordemos que por aquel entonces también hay una profusión de movimientos internacionalistas pacifistas que denunciaban el creciente militarismo de estas sociedades. Bueno, luego sobre esto avanzaremos dentro de un par de lunes, ¿no? Digo, pero además de la guerra y la paz, el poder, por un lado, y por otro lado el bienestar, si quieren, van a ser motivos de indagación bastante interesantes. Los orígenes de nuestro campo muestran ser muy diversificados en términos de temas, de preguntas.